Curso, Seminario de Ética para Administración de Empresas, Unidad 2, Profesora Marian Álvarez Hernández, Generalidades de la Ética Profesional. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? El objetivo principal es contextualizar el ejercicio profesional dentro de las realidades sociales, económicas y políticas. Cualquier reflexión que se haga en esta unidad es importante ubicar al estudiante dentro de un contexto local, un contexto general y un contexto específico. A partir de esa exposición, el estudiante va a poder determinar cuáles son las estructuras sociales, políticas y económicas que se encuentran en el ejercicio profesional a corto, mediano y largo plazo. A continuación, se van a enumerar algunos elementos históricos que permiten comprender la situación en la cual nos encontramos hoy en día. Además, se va a ejemplificar y conceptualizar dinámicas sociales y económicas producto de la evolución de un modelo económico. ¿Cuál es la línea histórica que podemos dibujar que nos permita comprender la situación actual del ser humano? En términos gráficos podemos pensar en tres grandes aspectos históricos relevantes. La revolución industrial, que lo que permitió fue cambiar la manera en cómo el ser humano se trasladaba de un lugar a otro, que se da con el origen de la máquina de vapor, el tren y posteriormente el automóvil. Justamente estos tres elementos, este cambio en los medios de traslado del ser humano de un lugar a otro, detonan procesos industriales sobre todo en la parte de Europa, propiamente en Alemania, en España, en Francia, en donde se da el proceso de la industrialización y se cambian los medios de producir. Lo que antes se hacía de manera artesanal o doméstica pasa a ser un proceso industrializado, en donde se crean líneas de producción en donde cada persona va a tener una tarea, una responsabilidad que terminan en un producto establecido. Justamente después de la revolución industrial y los procesos de industrialización se da el desarrollo de la industria. Un ejemplo de esto es el desarrollo de la industria automotriz, sobre todo en Alemania. Y se empieza en Europa, en el continente europeo, el desarrollo de un modelo económico que va a tener impacto y que va a marcar todo el siglo XVIII, XIX, XX e inclusive el siglo XXI, que lo conocemos como capitalismo. El capitalismo se va a caracterizar por la automatización de las industrias, es decir, el capitalismo se va a caracterizar por la automatización de las industrias, es decir, hay procesos que van a ser automatizados, que se van a realizar por medio de máquinas. Tenemos el desarrollo de las fuerzas de trabajo y este desarrollo, esta nueva manera de entender el trabajo, se va a transformar en el concepto de empleado asalariado, en donde, señala Marx en el capitalismo, yo doy parte de mi tiempo para trabajar en la fábrica y el dueño de la fábrica y de los medios de producción me da un salario a cambio de ese tiempo. Dentro de estos tres elementos, la automatización de la industria, la reconceptualización de las fuerzas de trabajo y el empleado asalariado, se va debilitando de manera progresiva el Estado Nacional. ¿Qué quiere decir esto? El Estado Nacional surge como figura política para asegurar los derechos y las necesidades de las personas que conforman el Estado. Los procesos de automatización y el empleado eran mayoritariamente del Estado. Hoy
siglo XX, siglo XXI, el Estado va haciéndose cada vez más pequeño y va ocupando menos seres humanos en calidad de empleados. Esto trae como consecuencia la privatización de los espacios públicos. Por ejemplo, la salud, que es un servicio que brinda el Estado, hoy en día no solamente lo da el Estado, sino que existe la figura privada, salud privada, y yo pago para tener acceso a esa salud. Lo mismo ocurre con la educación. La educación es un ejercicio del Estado. El Estado tiene que asegurar una educación de calidad. Hoy en día sabemos que existe la educación pública y la educación privada. Con estos ejemplos que acabo de brindar, que son manifestaciones del capitalismo en términos generales, se da el capital financiero, es decir, el Estado tiene que generar recursos para cubrir servicios como la salud y la educación. Si el Estado no tiene ese recurso financiero, estos servicios se van debilitando. Por eso surge la salud privada y la educación privada, en donde personas externas al Estado, externas a lo nacional, hacen inversión en estos servicios, como la salud y la educación. Entonces hay capital financiero que da su aporte económico para que el servicio se brinde y recibir una retribución por ello. Un elemento importante también y consecuencia del debilitamiento del Estado y la privatización de los espacios públicos es que actualmente cualquier proceso que se realice se da por medio de la informatización, es decir, todos los procesos a partir del debilitamiento del Estado Nacional, a partir de los procesos de privatización, en términos sociales, una manifestación del capitalismo, en términos generales, es la organización de la sociedad por clases sociales. Originalmente se hablaba de que existían tres clases sociales: clases altas, que estaban conformadas principalmente por personas que pertenecían a la industria, comerciantes, banqueros o de la nobleza inclusive. Las clases medias pertenecían a aquellas personas que eran trabajadores cualificados, es decir, personas que se han preparado para ocupar un puesto. Eran considerados profesionales liberales, como por ejemplo los funcionarios del Estado, puede ser, los campesinos con tierras, o sea que el campesino sea dueño de su propia tierra, y pequeños industriales. Estos pertenecían a la clase media. La clase baja era formada por el proletariado industrial, por pequeños campesinos y jornaleros y marginados socialmente. Proletariado industrial, entiéndase que es la persona que se traslada del campo a la ciudad a trabajar en industria y devengar un salario por ello. Los pequeños campesinos son los que cultivan la tierra, pero ellos no son dueños de las tierras. Y los marginados sociales son todas aquellas personas que no logran entrar en esta pirámide social. Trayendo a colación o tratando de ejemplificar actualmente, como ustedes ven, en la parte derecha se encuentra otra pirámide social, que la base son las personas no trabajadoras, todo ese conjunto de personas que se encuentran en la parte no formal del trabajo, tal y como lo entendemos. Trabajadores tanto de empresa pública como empresa privada, gente que tiene dinero, que no necesariamente necesita trabajar para tener un capital, los políticos y los millonarios. Ambas pirámides sociales refieren a realidades sociales importantes que deben ser reflexionadas y valoradas. El capitalismo, como modelo económico, ideológico y político, ha adquirido como fenómeno diferentes adjetivos, podríamos explicarlo de esa manera. El capitalismo salvaje lo vamos a entender tal y como se representa en imagen, es como esa búsqueda del capital por el capital mismo, es decir, la búsqueda de la riqueza por la riqueza misma. Para obtener riqueza yo no tengo inconveniente en dañar la naturaleza, en dañar al ser humano, etc.
Posteriormente se habla del capitalismo socialmente responsable, que trata de hacer una alianza entre la adquisición de riqueza y la equidad social. Entonces, como de redistribuir de manera más equitativa ese recurso económico del cual yo estoy adquiriendo ventaja. El capitalismo sostenible es más relacionado al siglo XX, mediados del siglo XX y hacia finales, en donde se trata de comprender la adquisición de riqueza, de capital financiero, sin que signifique un alto impacto al medio ambiente. Entonces se crean todas estas políticas que hoy día conocemos como políticas ambientales, que lo que tratan es de mitigar esa huella ecológica que a lo largo de los años hemos venido arrastrando y que hoy viene a comprometer al mundo tal y como lo comprendemos hoy en día. Después tenemos el capitalismo con rostro humano, que es darle valor al ser humano que me ayuda a adquirir, a potenciar y a maximizar ese recurso financiero que yo originalmente di. Entonces se habla del valor del potencial humano. Lo que acabo de explicar son diferentes maneras de comprender un fenómeno que se ha dado por más de 300 años en la historia de la humanidad y que ha ido adquiriendo diferentes máscaras, diferentes manifestaciones, pero en el fondo lo único que hay es la búsqueda de riqueza económica. Desde una perspectiva más histórica, más conceptual, podemos entender el capitalismo en tres grandes fases. Capitalismo libre, que se da aproximadamente, y las fechas es nada más para ubicarnos, de 1700 a 1850 aproximadamente, y se caracteriza en gran medida por el crecimiento del capital industrial de los mercados nacionales. Entonces, es pensar una Alemania, una Francia, España inclusive, en donde el capital crece a lo interno. Son economías que se van tornando cada vez más fuertes, ganando un músculo financiero a partir de sus propios recursos naturales y económicos, y por ende sociales. El capitalismo monopolista se da aproximadamente entre 1900 a 1948 y se caracteriza por el desarrollo imperialista de los mercados internacionales, así como la explotación de los territorios coloniales. Entonces, es pensar en aquellas economías que han ido fortaleciendo y tonificando ese músculo financiero para poder extender sus capacidades, sus brazos, por decirlo de alguna manera, hacia la riqueza natural de otros entornos, porque sus recursos naturales y materia prima ya han sido desgastados o buscaban una materia prima novedosa, diferente, exótica, que les permitiese mover muchísimo más la economía. El capitalismo tardío es un concepto relativamente reciente y algunos teóricos y teóricas lo utilizan para señalar el periodo que se da posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Podemos comprender el capitalismo tardío como aproximadamente entre 1950 a 1990 y se caracteriza por la corporación multinacional a los mercados globalizados y mano de obra, el consumo masivo y el espacio de flujos transnacionales líquidos de capital. ¿Qué quiere decir esto? Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda literalmente en ruinas, queda totalmente devastada después de la Segunda Guerra Mundial y las grandes industrias, al no tener la posibilidad de volverse a reconstruir, buscan apoyo financiero externo. Por decir un ejemplo, Estados Unidos empieza a invertir capital en Europa y lograr grandes fusiones con grandes industrias como por ejemplo la Mercedes-Benz, fábricas de desarrollo de metales como aluminio, empresas grandes mineras, empiezan a hacer alianzas con estadounidenses y con otras economías que venían en crecimiento para poder rescatar estas grandes industrias, inyectarles capital y volver a movilizar la economía. Y esto es lo que hoy en día conocemos o hemos estudiado como globalización.
en donde el mercado ya no es un asunto nacional, de consumo nacional, sino que se vuelve un mercado libre, globalizado, en donde los productos que yo realizo en mi país los puedo exportar y pueden ser consumidos por cualquier persona del mundo. ¿Cómo se materializa el capitalismo tardío? En primer lugar, se organiza el mercado, hay una reorganización del mercado, utilizando el Estado como un mecanismo más. El Estado funciona como una entidad de puertas abiertas a las grandes firmas en un contexto de mundialización, preocupado por atraer capitales en las mejores condiciones posibles. El mejor caso es nuestro país, Costa Rica, en donde los gobiernos buscan crear procesos de atracción de capital externo para asegurarle a la población nacional trabajo de calidad y trabajo técnico especializado. Entonces el Estado va a crear las condiciones idóneas para que las empresas vengan al país y ayuden a movilizar y a fortalecer las economías locales. En el siglo XXI se caracteriza por una mezcla de avances de alta tecnología, la concentración del capital financiero. Un ejemplo de esto lo podemos ver cómo Costa Rica ha hecho todo lo posible para formar especialistas en el área de ingeniería y procesos técnicos muy específicos para que esto sea el elemento de atracción para atraer empresas como por ejemplo Intel y otras empresas relacionadas con el desarrollo de la tecnología o equipos médicos. El matrimonio que se da entre el capitalismo y la tecnología nos permite comprender ciertos elementos que hay que prestarles atención. Por ejemplo, el capitalismo, como un fenómeno social y económico, fortalece el marketing y el consumo. Se da el fetichismo de la mercancía y sobre todo estos dos elementos van a marcar la sociedad como la comprendemos hoy en día. Todo aquello que salga anunciado por medios de comunicación, por redes sociales, de cualquier tipo, siempre están tendientes a que la persona consuma. Entonces, el ser humano adquiere valor, su vida, y adquiere valor su existencia, siempre y cuando esté activo dentro del mercado, siempre que tenga capacidad de adquirir cosas. Y esto es lo que se conoce como el fetichismo de la mercancía. Yo tengo valor porque yo tengo cosas que son valiosas porque la sociedad así lo ha establecido. Señala una antropóloga y filósofa, Sibilia, el dominio absoluto del mercado en todas las esferas de la vida y en todo el planeta. Si ustedes analizan detenidamente, desde el momento en que nosotros nos levantamos, lo primero que hacemos es estar conectados en redes sociales. Las redes sociales nos hacen llegar por medio de inteligencia artificial información referentes a productos que queremos consumir de acuerdo a nuestros intereses y tendencias. Y justamente esto es lo que va a marcar la manera en cómo nosotros nos vamos a insertar en la sociedad y cómo vamos a ser parte de ese gran engranaje económico que se conoce como capitalismo. Minutos anteriores hemos explicado rápidamente los procesos históricos que dan origen al capitalismo. Hemos explicado rápidamente las fases del capitalismo como un modelo económico y social, y es importante en este momento preguntarnos
cómo el ser humano se va construyendo en estos fenómenos económicos y sociales. Señala la autora que les mencioné hace un rato, Sibilia, que las sociedades industriales van a construir dispositivos para moldear al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a formar al ser humano de manera tal que se pueda insertar en el sistema económico y político actual. Con esto se construyen instituciones de encierro, así lo llama la autora Sibilia, y estas instituciones de encierro nos hacen ponernos de acuerdo a la normalidad, de acuerdo al estándar. Tenemos los hospitales, sobre todo ella hace mucha referencia a los hospitales psiquiátricos, a las escuelas, a los internados, y la finalidad de estas instituciones es formar a este ser humano para que este ser humano sea parte del Estado y sea parte de toda esta estructura económica y social y que no vaya contra ella. Las sociedades postindustriales le van a prestar mucha atención a la reglamentación del tiempo, es decir, desde que nosotros nos levantamos hasta que nosotros nos acostamos, toda nuestra vida está configurada en una rutina que hemos logrado interiorizar producto en las instituciones de encierro y justamente comprendemos nuestra vida como rutinas y la finalidad de nuestra existencia es formar parte del sistema económico y social que se llama capitalismo. ¿Cuál es el papel del ser humano dentro de la lógica capitalista? Sibilia señala que anteriormente nosotros teníamos muy claro cuál era la figura del ciudadano. El ciudadano era una persona X que pertenecía al Estado, era una persona X que formaba parte del sistema de producción, era un ser humano disciplinado y era un sujeto que pertenecía y que ingresaba a las fábricas para darle sentido a su existencia. Hoy en día, siglo XXI, Sibilia plantea que ese ser humano es de otra naturaleza y se define de otra manera. Hoy en día, el ser humano es un ser consumidor, que en lugar de pertenecer al Estado, pertenece a las grandes corporaciones transnacionales. Y este ser humano, en lugar de producir lo que consume, ahora solamente consume. Es un consumidor controlado por los medios de comunicación y es un sujeto no de las fábricas nacionales, sino de las empresas transnacionales. Un elemento importante sobre cómo comprender al ser humano en el contexto actual, ella señala que el ser humano hoy en día es un ser humano endeudado, o sea, la deuda es una condición permanente y es una condición que la hemos naturalizado. Para nadie es un problema asumir una deuda de 30 o 40 años para adquirir un bien, por ejemplo, una vivienda, o 10 años para obtener el bien de un vehículo, o 6 meses para obtener el bien de un viaje. Entonces, la condición de endeudamiento es una condición que la hemos naturalizado para tener acceso a los bienes. En otra época, eso no era una condición natural. Otro elemento importante que ella señala para establecer esta diferencia entre el ser humano comprendido como ciudadano y como consumidor, ella señala que antes el sinónimo de pobreza era no tener qué comer. Hoy en día el sinónimo de pobreza es carecer de credibilidad crediticia en el mercado. Es decir, si yo soy una persona que tiene el crédito manchado o no puedo demostrarle al sistema financiero que yo tengo capacidad de pago para poderme endeudar, para el sistema financiero, para el sistema social, para el sistema económico, ese ser humano pasa a ser un ser no existente. No es parte de la estructura económica, no es parte de esa movilidad económica que necesita el Estado para mantenerse. Dentro del material de consulta que se utilizó para elaborar este video y poderle sintetizar los elementos generales que marcan la manera en cómo yo comprendo el desarrollo económico, social y político actual, cómo yo comprendo al ser humano dentro de ese entorno y cómo lo caracterizo, ha sido producto de la revisión de estos 4 documentos. Muchas gracias.